Entonces, si consideramos B cualquier vector del espacio Rn, debemos demostrar que existen escalares C1, C2, Cn, que seguramente están en función de las componentes de B, de tal manera que el vector B cualquiera que escogimos es posible escribirlo como combinación lineal, ¿no? bajo esos escalares de los vectores B1, B2, Bn, que eran linealmente independientes. Es decir, estamos diciendo que x1, x2 hasta xn, que es el vector B, lo podemos escribir como C1 por el vector B1 más C2 por B2 más hasta llegar a Cn por Bn. Bien. Pero esto se puede llevar a un sistema no homogéneo. Fíjense que de manera similar como hicimos con la independencia lineal, nosotros vamos a considerar las primeras componentes sumadas de estos n vectores igualada a la primera componente del vector para obtener la primera ecuación de un sistema. Si la primera ecuación sería A11 por C1 más A12 por C2 más A1n por Cn igual a x1. De manera similar tendríamos una segunda y una enésima ecuación que se puede escribir en función de esta combinación lineal que estoy tratando de hallar. Entonces aquí tendríamos entonces un sistema de ecuaciones no homogéneo, como podemos ver aquí, porque x1, x2, xn representa cualquiera coordenada de cualquier vector nRn. Así que estamos interpretando un sistema no homogéneo. Bien, recordemos aquí que en ese sistema no homogéneo las incógnitas son C1, C2 y Cn. C1, C2 y Cn. Perdón, C1, C2 hasta llegar a Cn. Estas son las incógnitas porque queremos ver si existen escalares para que estos vectores dados conocidos en forma de combinación lineal con esos escalares puedan representar a cualquier vector también que puede ser conocido del espacio Rn. Entonces nuestras incógnitas son C1, C2 hasta Cn. Al interpretar este sistema, que es obviamente un sistema de n ecuaciones con n incógnitas no homogéneos, nosotros podemos escribirlo así: en la matriz de coeficientes, que es A11, A12 hasta A1n, que precisamente son las columnas, los vectores que tenemos linealmente independientes escritos en forma de columna, es la matriz de coeficientes, y lo voy a multiplicar por un vector de n componentes que es C1, C2 hasta Cn, y lo voy a igualar a un vector que llamo x, que son el vector x que tomé de Rn, cuyas componentes son x1, x2, xn. Es decir, escribir este sistema no homogéneo en forma matricial va a quedar una ecuación matricial similar a la que tengo aquí. Vuelvo a repetir: A son todos los coeficientes A1, 2, A1 hasta 1n de la primera fila, A21, A22 hasta 2n, etc. A es una matriz de orden n por n. C es un vector de n por una componente, que son C1, C2, Cn, n componentes, que son los factores que quiero conseguir para escribir cualquier vector de Rn como combinación lineal de los vectores dados, y lo igualo al vector dado x1, x2 hasta xn. Entonces, muy bien, si nosotros nos fijamos en lo siguiente, sabemos que el determinante de A es distinto de 0. ¿Por qué el determinante de A es distinto de 0? Sencillamente porque vamos a usar el teorema, la equivalencia entre ellos. Yo voy a concluir que el determinante de A es distinto de 0 si cualquiera de las otras proposiciones son válidas. Pero aquí estamos viendo que las columnas de A son linealmente independientes. ¿Por qué las columnas de A son linealmente independientes? Porque las columnas de A están formados por los vectores, por las componentes de los vectores que eran linealmente independientes. Aquí se dijo que los vectores B1, B2 y Bn eran linealmente independientes, y esos son precisamente las columnas de A. Entonces, si las columnas de A son linealmente independientes, haciendo uso del teorema que tiene 8 partes equivalentes, estoy diciendo que las columnas de A son linealmente independientes. Por lo tanto, el determinante de A es distinto de 0, que es otra proposición equivalente. Entonces, si el determinante de A es distinto de 0,
entonces el sistema que estamos planteando tiene solución única, porque habíamos establecido que en un sistema no homogéneo el sistema tiene solución única si el determinante de edad es distinto de cero. Entonces podemos saber que este sistema tiene solución única. Pero ¿qué es una solución de este sistema? Son valores de las incógnitas C1, C2 y Cn. Es decir, existe solución y única para este sistema, con lo cual estamos diciendo que es posible hallar escalares C1, C2 hasta Cn trabajando con el sistema. Ni siquiera lo voy a llevar a la forma escalonada reducida por fila, ya sé por teorema que existe solución única y por lo tanto puedo conseguir las constantes C1, C2 hasta Cn. En conclusión, es posible escribir cualquier vector de Rn como una combinación lineal de los vectores linealmente independientes dados. Es decir, puedo conseguir las constantes C1, C2 y hasta Cn. Obviamente aquí no las estoy consiguiendo porque ni siquiera tengo datos específicos. Pero he llegado a esa conclusión. He llegado a demostrar la conclusión del teorema. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn también van a generar a Rn. Es decir, que cuando tenemos un conjunto Li de vectores en Rn, de n vectores Li, concluimos que no solo son Li, sino que también generan a Rn. Bien, y esa es la demostración del teorema. Más adelante vamos a hablar de que un conjunto de n vectores que generen y que sean linealmente independientes van a formar una base del espacio vectorial, que es un concepto muy importante del álgebra lineal. Bien, veamos entonces algunos ejemplos para que nos ilustren mejor este concepto de vectores linealmente independientes y que generan. Tres vectores, en el ejemplo 7, tres vectores en R3 generan a R3 si su determinante es distinto de 0. ¿Por qué? Haciendo uso del teorema anterior lo podemos ver. Nosotros vamos a demostrar que tres vectores en R3, su determinante es distinto de 0. O sea, el determinante de la matriz que se forma es distinto de 0. Con lo cual estaríamos diciendo por el teorema que son linealmente independientes. Recuérdense el teorema. Vamos a volver a ir al teorema. Si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces las columnas de la matriz A sí y solo sí son linealmente independientes. Es decir, si el determinante es distinto de 0, puedo concluir que las columnas son linealmente independientes. Y las columnas son precisamente la columna de la matriz A. Entonces los tres vectores serían linealmente independientes. Y según el teorema anterior, tres vectores linealmente independientes en R3, entonces van a generan a R3. Bajo ese plan vamos entonces a justificar el ejemplo. Aquí estarán tres vectores, 2, menos 1, 4, 1, 0, 2 y 3, menos 1, 5. Vamos a concluir que generan R3 por esa razón que estamos escribiendo. Si escribimos los tres vectores dados en forma de columna, tenemos 2, menos 1, 4, 1, 0, 2, 3, menos 1, 5 y procedo a calcular el determinante de esa matriz, cuyas columnas son los vectores que nos dieron. Al calcular el determinante, voy a obviar los cálculos determinantes, el resultado determinante es menos 1, invito al estudiante que haga las cuentas, y como es distinto de 0, entonces podemos concluir que las columnas de una matriz cuyo determinante da distinto de 0, tenemos una matriz A cuyo determinante da distinto de 0, es equivalente a decir que las columnas o también los renglones, pero me interesa en este caso las columnas, son linealmente independientes. Entonces aquí tendría en este caso que las columnas de la matriz son linealmente independientes, que son precisamente los tres vectores dados. Entonces ya he llegado a que los tres vectores son Li. Y por el teorema anterior que decía tres vectores que sean Li en R3 tienen que generar a R3. Entonces llegamos a la conclusión, usando el teorema anterior, que teníamos tres vectores linealmente independientes en R3 y por lo tanto generan R3. Y hemos llegado a la conclusión que se pedía como solución del ejercicio.